José, presidente de la Adoración Nocturna de Motril, pues la invitación de poder estar aquí compartiendo con ustedes este momento y también a ustedes por su presencia. Yo no sé si lo que prepararon lo voy a poder desarrollar y cómo va a ser a partir de un momento. ¿Se oye o no? Sí, me da la impresión que no se oye. Bueno, cuando voy a comenzar sin dilación porque es lo mejor. Cuando se me propuso este tema de la Eucaristía y la comunión eclesial, pues una cosa se me ha olvidado, cuando me ha presentado Daniel, se me ha olvidado decir que además soy conciliario de ANFE, Adoración Nocturna Femenina de Granada. Y que también yo todos los segundos sábados tenemos allí en la Capilla de la Misericordia, en la Plaza de los Lobos, tenemos allí la Eucaristía y la exposición, y no sé aquí cómo lo harán, pero allí es el único turno de mujeres que se quedan toda la noche. Se quedan toda la noche hasta las 6:30, 7 de la mañana. Así que son beneméritas, la verdad. Bueno, como les decía, al proponerme este tema con motivo del primer centenario de Ane, de Motril, me lo tomé como una oportunidad que me concedía el Señor para reflexionar en voz alta sobre uno de los aspectos esenciales de la Eucaristía, porque puede haber Eucaristía sin comunión entre sus miembros. Una celebración verdadera de la Eucaristía no ha de llevarnos a vivir como hermanos. Se podría mantener la comunión eclesial sin el alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si no hay una verdadera comunión eclesial, ¿podrá haber evangelización? Son una de las preguntas que yo me hacía y me hago en voz alta para desarrollar ahora, pues, a la luz sobre todo de la palabra de Dios y de los documentos de la Iglesia, para que entre todos descubramos y reflexionemos sobre este tema importantísimo de la Eucaristía y la comunión eclesial. Y voy a comenzar con un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que querría enmarcar pues toda esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Dice Jesús en el discurso de la última cena: por ello, yo me ofrezco enteramente a ti, para que también ellos se ofrezcan enteramente a ti, por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí por medio de su palabra. Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo en cambio te conozco, y todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres y continuaré dándote a conocer, para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos y yo mismo esté en ellos. Bueno, pues este texto con el que comienzo esta reflexión, pues quiero expresar todo lo que a continuación voy a intentar pues transmitir. Este texto en concreto es la última parte de la oración sacerdotal de Jesús.
Están presentes todos aquellos que a lo largo de la historia creerán en Jesús a través de la palabra de los discípulos. Para ellos Jesús pide la unidad, una unión semejante a la que existe entre el Padre y el Hijo, más aún, que los creyentes lleguen a participar de la unidad divina. Como el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, también los creyentes deben estar en las tres divinas personas para que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre. La unidad es la expresión y la prueba más evidente del amor, porque esta unidad por la que ruega Jesús solo es posible cuando los miembros de la comunidad se aman de tal manera que cada uno se entrega a los demás sin límite. La unidad no se logra dando cosas, sino dándose uno mismo, entregando la propia persona. Por este motivo, la unión de la comunidad es fruto de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si existe, la comunidad vive unida. Si falta, esa unión se hace imposible. Quienes no aman no pueden tener un conocimiento y un trato verdadero con Dios. Esta unidad de la comunidad ha de ser visible, puesto que Jesús la presenta como testimonio ante el mundo de la veracidad de su misión. El mundo creerá en Dios si lo experimenta en el amor de sus discípulos. Si falta el amor, Jesús aparecerá como un teórico de la vida humana, como un pensador más. Solo si su proyecto de vida se encarna en una comunidad, será creíble para los hombres, hartos de tantas palabras bonitas. Hasta ahora Jesús ha hecho presente al Padre en la tierra con su vida. En adelante será la comunidad cristiana, unida en el amor, la que muestre su existencia y su amor a la humanidad. Un deseo de Jesús bastante difícil, pero posible, porque Él mismo lo está impulsando. También les di a ellos la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno. El Señor ha puesto sobre la comunidad cristiana este don que Jesús ha recibido personalmente del Padre. El poder ser, con Él, hijos del Padre, porque les ha comunicado su propio Espíritu. Por eso la comunidad cristiana está unida no como resultado de su propio esfuerzo, como una meta moral alcanzada o por la perfecta organización de la misma, sino que es única y exclusivamente un don de Dios. La comunidad no puede ser por sí misma la que garantiza esa unidad. Solo puede alcanzarla y dar testimonio de la misma por su permanente unión con Jesús. Por eso, mientras la comunidad viva orientada hacia Jesús en persona y haga más caso de la palabra de Jesús que de la palabra de sus miembros, no debe temer por la unidad. Nunca le faltará ese don, porque el propio Cristo, glorioso y presente, es el que constituye el centro y también el fundamento de la unidad. Si la unidad es el don de Cristo presente en la comunidad, quiere decir también que la comunidad no debe considerar la unidad como una posesión firme, como una meta alcanzada para siempre, sino que está siempre en camino hacia la unidad, en camino hacia la unidad completa y colmada. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, perfectamente uno. La unidad perfecta y consumada es también para la comunidad su futuro. La unidad de la comunidad, de la Iglesia, es una realidad ya presente por la acción salvadora de Jesús y al mismo tiempo es una realidad futura, cuya consumación está por llegar. Don presente y meta futura y constante de los cristianos. Una vez visto este texto de San Juan, paso a entrar un poco así por encima en el Concilio Vaticano II, porque es importante también que nosotros descubramos a través del magisterio de la Iglesia cuál es el significado profundo y verdadero de la unidad. Sin lugar a dudas, el Concilio Vaticano II opta por la eclesiología, es decir, la manera de entender la Iglesia de comunión.
Aunque en un principio no fue un tema evidente, será con los años cuando se verá la importancia de esta afirmación. En la eclesiología, es decir, en la manera de entender la Iglesia del Concilio Vaticano II, el misterio de la Iglesia se describe definitivamente como una palabra griega, de donde viene la palabra comunidad, que es koinonia. No sé si os suena, no la había escuchado nunca, la palabra koinonia. Comunidad viene del griego koinonia. Afirma un texto fundamental del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 1, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, como signo e instrumento de la comunión íntima con Dios y de la unidad del género humano. El Vaticano II subraya abundantemente que la comunión entre los cristianos se da en la participación de la Eucaristía, que es también el vértice de la comunión eclesial, así como de la comunicación de la palabra divina. La misma constitución de la Iglesia es comunional o colegial, así como, debido a la participación bautismal común en el único sacerdocio de Cristo, también es participativa y comunional toda la vida de los fieles. La comunión eclesial se difunde en todos los niveles, tanto en la dirección vertical de la comunión de la Iglesia peregrina con la Iglesia celestial, como en la dirección horizontal hacia toda la familia humana, para que la Iglesia constituye un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. No cabe duda de que el concepto de comunión aparece en el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución Lumen Gentium, como un concepto que tiene virtualidades para el campo de la Iglesia, aunque fue sobre todo un sínodo de los obispos del año 1985 el que de manera más formal y desarrollada veía en dicho concepto un tema adecuado y una clave de lectura para la renovación de la Iglesia, cuando afirmaba que la eclesiología de comunión es el concepto central y fundamental de la doctrina del concilio. Al hacer semejante afirmación, el sínodo quizá está desarrollando de forma plena un concepto que sin duda se da en el Vaticano II, pero que en él no tuvo el desarrollo que tuvieron otros como pueblo de Dios o cuerpo de Cristo o los mismos sacramentos. El Concilio Vaticano II subraya la concepción trinitaria de la comunión eclesial. Se emplea este término para describir la inserción en el cuerpo místico de Cristo y la participación en el misterio de la Iglesia mediante el bautismo y la Eucaristía. La comunión es igualmente la palabra más adecuada para expresar la catolicidad. Se emplea en la configuración de las relaciones entre la Iglesia local y la universal, de la vinculación de los obispos entre sí y de estos con el Papa, cuya cátedra preside la Asamblea Universal de la Caridad. En conclusión, la comunión es la realidad por la que los cristianos no se pertenecen ya a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los sarmientos están insertos en la vid. Se trata de una realidad que solo puede explicarse en definitiva a la luz del misterio trinitario, que se ha dado a conocer en la revelación del Verbo encarnado y del que estamos llamados a formar parte a través de su cuerpo, que es la Iglesia. En definitiva, el Concilio Vaticano II nos recuerda cómo la Iglesia debemos ser signo de la Trinidad de Dios. En definitiva, eso es lo que significa, pues yo entiendo, que es la eclesiología de comunión. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma realidad, un mismo Dios, una comunidad, una trinidad de personas, así también nosotros los cristianos estamos llamados a vivir esta realidad. Después del Concilio Vaticano II ha habido muchos documentos que han hablado sobre la comunión de la Iglesia, pero yo voy a centrarme fundamentalmente en dos textos que creo que son importantes. Uno que es la última encíclica del Papa, del Beato Juan Pablo II, que es Iglesia de Eucaristía, y otro que es del Papa Benedicto XVI,
Sacramentum Caritatis, hablando de la Eucaristía. Los dos hablan de la Eucaristía, pero desde distintos enfoques. Pero voy a ver cómo trata este tema de la comunión eclesial. Todo el capítulo 4 de la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que es la última que escribió, como le he dicho, el beato Juan Pablo II, lo dedica a reflexionar sobre esta cuestión importante. Dice el Papa que la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribe a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en la asamblea eucarística con lo que estaban celebrando la Cena del Señor. Consecuentemente, el apóstol le invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin de hacerlo volver al espíritu de comunión fraterna. San Agustín se hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar las palabras del apóstol, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte, decía el santo: si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos, y recibís el misterio que sois vosotros. Y de esta constatación concluía: Cristo el Señor consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho propio, sino un testimonio contra sí. Cuando no vivimos en la comunidad, no nos sentimos comunidad, no estamos participando verdaderamente de la Eucaristía. Y más adelante señala el Papa: esta peculiar eficacia para promover la comunión propia de la Eucaristía es uno de los motivos de la importancia de la misa dominical. Y en otra encíclica del Papa, que es Dies Domini, sobre el Día del Señor, dice: la Eucaristía es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. La aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la Eucaristía, que es el supremo sacramento de la unidad del pueblo de Dios, al ser su expresión apropiada y su fuente insuperable. En la celebración del sacrificio eucarístico, la Iglesia eleva su plegaria a Dios, Padre de misericordia, para que conceda a su Hijo la plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Presentando esta súplica al Padre de la luz, de quien proviene todo don, la Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con Cristo, su cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la esposa, que es la Iglesia, uniéndola a la de su sacrificio redentor. De todo esto hemos de concluir que la Eucaristía es escuela y taller de comunión. Al celebrar sacramentalmente la comunión existente entre todo el pueblo de Cristo, cabeza y miembro, vamos aprendiendo a reproducir en cada uno de nosotros los signos de unidad que celebramos. Y al mismo tiempo vamos siendo educados en un nuevo estilo de vida que sea fermento de unidad en el mundo, para que germine la nueva humanidad reconciliada en el amor. Pero al mismo tiempo que recibimos este don de la unidad, gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos comprometemos sinceramente a hacer crecer este regalo recibido, por lo que la comunión que celebramos en la Eucaristía es don de Dios y tarea que hemos de realizar y vivir intensamente la Iglesia y los cristianos en los distintos ámbitos de la vida. De esta forma, la Iglesia somos sacramento de unidad y vínculo de caridad para todo el género humano. Pues visto este pensamiento del beato Juan Pablo II, voy a exponer también muy brevemente, pues por medio de un pequeño comentario a esta exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI sobre este tema de la comunión. Nuestro actual Papa dedica todo el número 15 de esta exhortación apostólica
a reflexionar sobre este importante tema. No cabe duda que es un tema importante en el que el Papa subraya los siguientes aspectos. En la antigüedad cristiana se designó con las mismas palabras, esto es muy interesante, Corpus Christi, el Corpus Christi, la Eucaristía, el cuerpo nacido de la Virgen María y el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial de Cristo, con las mismas palabras. Cuando decían Corpus Christi, tanto se referían a la Eucaristía, al cuerpo del Señor, o también a la misma Iglesia. Este dato muy presente en la tradición ayuda a aumentar en nosotros la conciencia de que no se puede separar a Cristo de la Iglesia. El Señor Jesús, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por nosotros, anunció eficazmente en su donación el misterio de la Iglesia. Es significativo que en la segunda plegaria eucarística, al invocar al Espíritu Santo, se formule de este modo la oración por la unidad de la Iglesia. Dice esta plegaria: que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Este pasaje permite comprender bien que la esencia del sacramento eucarístico incluye la unidad de los fieles en la comunión eclesial. La Eucaristía se muestra así en las raíces de la Iglesia como un misterio de comunión. De nuevo advertimos que es imposible celebrar la Eucaristía si no hay plena comunión entre sus miembros. En efecto, la unicidad e indivisibilidad del cuerpo eucarístico del Señor implica la unicidad de su cuerpo místico, que es la Iglesia, uno e indivisible. Desde el centro eucarístico surge la necesaria apertura de toda comunidad celebrante, de cada iglesia particular, del dejarse atraer por los brazos abiertos del Señor, se sigue la inserción en su cuerpo, único e indiviso. Subrayar esta raíz eucarística de la comunión eclesial puede contribuir también eficazmente al diálogo ecuménico con la Iglesia y con las comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la sede de Pedro. En efecto, la Eucaristía establece objetivamente un fuerte vínculo de unidad entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, que han conservado la auténtica e íntegra naturaleza del misterio de la Eucaristía. Al mismo tiempo, el relieve dado al carácter eclesial de la Eucaristía puede convertirse también en elemento privilegiado en el diálogo con las comunidades nacidas de la Reforma protestante. Por este motivo es cuestión de la comunión eclesial. Esta cuestión de la comunión eclesial tiene profundas implicaciones en el campo del ecumenismo, deseando vivamente que en un tiempo no lejano podamos celebrar la misma Eucaristía los que creemos y seguimos al mismo Jesucristo resucitado. Actualmente no es así. ¿Cómo celebramos la comunión eclesial en la celebración de la Eucaristía? Es la parte como central de esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Hemos visto el texto de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Juan, lo que nos dice el Concilio Vaticano II, la reflexión breve del Beato Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Pero yo me quiero centrar especialmente en cómo podemos vivir nosotros la comunión eclesial cuando celebramos la Eucaristía. Cómo la celebración de la Eucaristía nos lleva a la comunión y cómo la comunión necesita de la Eucaristía. Entonces voy a ir señalando en los distintos pasos de la celebración eucarística aquellos elementos que nos recuerdan y nos invitan a vivir más profundamente la comunión entre nosotros. Lo primero que hacemos cuando vamos a celebrar la Eucaristía es reunirnos. Y quizá no le damos la importancia a este momento. Antes de empezar a hablar aquí, pues nos hemos estado reuniendo, ¿no? Había un grupo de personas en los bancos, otros en la sacristía, y ahora ya nos hemos reunido los que estamos escuchando, ¿no? En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es congregado bajo la presidencia del sacerdote que actúa en la persona de Cristo
para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. Ya está citando continuamente un texto que es muy importante, que es la ordenación general del misal romano, donde se nos explica qué es la Eucaristía y cómo celebramos la Eucaristía. La Eucaristía es, antes que nada, reunión. Lo primero que hacemos para celebrarla es reunirnos con otro cristiano. No la celebramos individualmente y por separado, sino juntándonos, reuniéndonos con los demás cristianos. Por lo tanto, la Eucaristía y comunidad son dos realidades que se reclaman mutuamente. Una remite a la otra. La Eucaristía a la comunidad, que es su propio sujeto, y la comunidad a la Eucaristía, que es su acto más característico y diferenciador. Qué importante es integrarse en la comunidad, sentirse miembro vivo de ella y actuar como tal, formar con los demás asamblea celebrante, asamblea que ora, que escucha, que da gracias, que canta y hace silencio. Y sentirnos comunidad porque hemos sido convocados por el Señor resucitado. No nos reunimos a nosotros mismos, ni porque sí, porque nos gusta, por propia iniciativa, sino que nos reunimos porque lo hacemos en respuesta a la llamada del Señor. Y si ha de haber asamblea, hay que estar dispuesto a construirla. No puede ir cada uno a lo suyo, desentenderse de la celebración común, aislarse de los hermanos buscando el lugar más apartado u oculto del templo. Y esto debería concretarse en unos modos o formas como, por ejemplo, llegar con puntualidad, por respeto a la asamblea, prepararse antes espiritualmente, la posibilidad de ofrecerse para prestar algún tipo de servicio en la celebración, colocarse lo más cerca posible del altar, no en los últimos bancos, si es que no es indispensable porque la iglesia está llena. Expresar de algún modo la acogida mutua, tener un gesto sencillo, una palabra, una sonrisa, un saludo con el de al lado, aunque sea un desconocido, porque nadie en la Eucaristía es un extraño para mí. Responder con decisión, sin desgano, al saludo y demás invitaciones del que preside la celebración. No destacarse con los gestos y actitudes corporales, ya que si somos un cuerpo que está celebrando, los gestos deben expresar esa unidad. Si estamos en pie, pues de pie. Si estamos sentados, sentados. Si nos podemos poner de rodillas, de rodillas. Intentar mantener siempre una postura uniforme, porque somos un cuerpo, somos un grupo. Al igual que debemos hacerlo con la palabra y con el canto. Y precisamente hablo del canto. Dice la Ordenación General del Misal Romano en su número 47. El fin del canto de entrada es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido e introducirles en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y de los ministros. Pocas cosas habrá que tengan la capacidad del canto para cohesionar, para unir, para crear sentido de comunidad. Tiene mucha más fuerza que una sola palabra y puede lograr por sí mismo lo que no lograrían muchas exposiciones. Unir las voces ayuda a unir los corazones y cantar juntos nos ayuda a sentirse juntos. ¿Cuántas veces? Una imagen que a mí me llama mucho la atención, cuando hay un partido de fútbol que está el campo a rebosar y empiezan a cantar el himno. Como parece que es un solo cuerpo, una sola persona, los que están allí. Miles de personas y se convierten en una voz. Pues es el sentido del canto de entrada. No somos personas aisladas, separadas, sino que somos un cuerpo y se expresan. Son los distintos elementos que voy a ir destacando para expresar que somos un solo cuerpo, unido a nuestra cabeza que es Jesucristo. Después de ver el canto de entrada, el acto penitencial. Ni como personas individuales ni como comunidad, los
los que se encuentran reunidos han alcanzado ya la perfección. No somos un grupo de santos. Somos una comunidad necesitada de conversión, necesitada del Cristo compasivo que pasa junto a nosotros en la celebración y nos hace presente y se hace presente con su gracia salvadora. Y esa comunidad es signo de una iglesia que por ser iglesia de Jesucristo es santa, pero que abraza en su seno a los pecadores y está, por lo mismo, necesitada siempre de purificación. Por eso comenzamos juntos reconociendo a los pecadores. Y como culminación de estos ritos introductorios de la Eucaristía, aparece una oración, que es la oración primera de la misa, que se llama oración colecta, que no es cuando se sale a pedir, que también se dice colecta, ¿no? No, es la oración colecta. Y es muy interesante esta oración. El rito de entrada que venimos describiendo culmina y concluye con una oración presidencial denominada oración colecta, que es uno de los elementos más antiguos del rito de entrada. Casi con toda certeza en la antigüedad cristiana el rito de entrada constaba de un canto de entrada y de esta oración. ¿Cuál es su sentido? Concluir, completar, recoger. Todo el movimiento de entrada o formación de la asamblea litúrgica, constituirla en comunidad de oración y disponerla ya de inmediato para la escucha de la palabra. Puede vérsela como oración colecta en un doble sentido, porque es una oración que termina de recoger, reunir, colectar a los fieles, porque es la oración que recoge, reúne, colecta, unifica y hace oración de la Iglesia. La oración que, invitados por el que preside la celebración, hacen sus fieles reunidos. En este sentido, el que preside la celebración actúa como portavoz de la comunidad reunida que eleva a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo su ferviente oración. La oración colecta es verdad que la hace el sacerdote que preside, pero antes de empezar esa oración dice: oremos. Y nos unimos en la oración, y como que el sacerdote recoge todas esas oraciones de todos los que estamos allí y la eleva a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu. Con esta oración se expresa generalmente la índole de la celebración. Por eso está en relación con el tiempo litúrgico, o la fiesta que se celebra, o el sacramento, o el sentido que se le quiere dar a la celebración. El pueblo, para unirse a esta súplica, la hace suya con la aclamación Amén. Como se ve, la oración que dice el que preside va seguida del Amén, con que los fieles la ratifican y la hacen suya. Por último, quisiera referirme a lo más importante de esta oración y que probablemente es lo que pasa más desapercibido. Es precisamente la expresión oremos, que dice el que preside. Más importante que lo que se reza o con lo que se reza es que se rece. Oremos. Y por eso debe haber una pausa, un silencio, porque en ese oremos nos unimos todos en oración. Después se dirá lo que se tenga que decir, pero lo importante es que estemos todos orando. El oremos, con que se introduce la oración y se invita a ella, debe afectar a todos y en primer lugar al mismo que hace la invitación. Por eso es muy importante dejar una pausa significativa entre la invitación a la oración y la oración misma, de forma que se cree un verdadero clima de oración para comenzar adecuadamente la celebración. Pues vistos los ritos iniciales, pasamos al primer momento importante de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Como nos recuerda la ordenación general del misal romano en el número 55, las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra, pues en las lecturas que luego explica la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece alimento espiritual, y
y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esta palabra divina la hace suya al pueblo con el silencio y los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe, y una vez nutrido con ella en la oración universal, hace súplica por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Hay un texto muy significativo del Evangelio que expresa muy bien lo que debería realizar en nosotros este momento. Los discípulos de Emaús, que marchando desorientados y sin esperanza se encuentran con aquel misterioso peregrino, Jesús resucitado, que le explica las Escrituras. Ellos, después, con emoción, recordarán: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? También en otro momento el apóstol Pedro le dice a Jesús: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. La Iglesia, en este momento de la Eucaristía, se reúne en torno al Maestro y se sienta a sus pies, como María de Betania, para escucharle sin prisa y dejarse impregnar de su espíritu y de su amor, de su pensar, de su sentir, de su querer, de su pasión por el reino de Dios. Sí, hemos de ponernos como María a la escucha de Jesús y de las Escrituras que nos hablan de Él, para llenarnos de su vida y entregarnos, luego, como Marta, al servicio, a la acción, al anuncio de la verdad salvadora. Que quien escucha a Jesús se sentirá siempre enviado a los hermanos, llamado a compartir lo que ha visto y ha oído, para hacer lo mismo como en la parábola del samaritano. La comunidad cristiana que se sabe nacida de la palabra de Dios se reúne en cada Eucaristía convocada por esa misma palabra que le sigue hablando y alimentando, manteniéndola y haciéndola crecer en su condición de pueblo que escucha al Señor y se alegra y rehace con su palabra. Tres signos significativos de este momento importante de la Eucaristía: el salmo responsorial, la aclamación al Evangelio y el cambio de postura para escuchar el Evangelio. Me centro en estos tres signos, son significativos, pero para hablar de la unidad. ¿Cómo expresamos nosotros en la liturgia de la palabra esta comunión, esta unidad que debe darse entre nosotros? El salmo responsorial constituye un primer modo de respuesta por parte de la asamblea celebrante al Dios que habla en la proclamación de la palabra. Hemos escuchado la primera lectura y todo el pueblo responde a Dios con la palabra de Dios, que es el salmo responsorial. Y por eso, si se pudiera cantar, al menos la antífona de respuesta, pues todavía se expresa mucho más esa comunidad, unidad entre nosotros. El Evangelio y las aclamaciones y gestos que lo acompañan. La aclamación antes del Evangelio, normalmente el Aleluya, tiene la finalidad de que los fieles acojan y saluden al Señor que les va a hablar en el Evangelio y profesen su fe con el canto, porque es el mismo Cristo presente en su palabra el que anuncia el Evangelio. Por eso la liturgia distingue esta lectura por encima de las demás lecturas con especiales muestras de honor. Cantamos, nos ponemos de pie, se puede usar el incienso y acumula en torno a ella signos expresivos de su singular importancia y de la suma veneración que ha de tributársele. Al mismo tiempo, la asamblea se pone en pie como gesto común de respeto, acogida y veneración que merece la palabra del Señor. Otro elemento que expresa la comunión eclesial en la celebración de la Eucaristía, en este momento de la liturgia de la palabra, es la profesión de fe, el credo. Tiende a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios que ha sido anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y expuesta por medio de la homilía, y para que pronunciando la regla de la fe con la fórmula aprobada para el uso litúrgico, rememore los grandes misterios de la fe
y los confiese antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Esto es muy significativo, el tema del credo. Nosotros en el rito romano solamente rezamos el credo los domingos y los festivos de precepto, o también en las solemnidades que no son de precepto. Sin embargo, en otros ritos litúrgicos, como por ejemplo el rito hispano, el que existía aquí hasta el siglo XI en España, se reza siempre. Y en otros ritos litúrgicos de la Iglesia también se reza siempre. ¿Y por qué se reza al finalizar la liturgia de la palabra? Porque a continuación vamos a celebrar la liturgia eucarística, vamos a preparar el altar. Entonces, una manera de decir, los que estamos unidos por la fe, por la misma fe, por eso el símbolo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, los que estamos unidos, participamos unidos del cuerpo y de la sangre del Señor. No podemos participar del cuerpo y de la sangre del Señor si no estamos unidos en la fe. Y por eso cuando vamos a otros sitios, a otros países, a otros lugares donde hay otras confesiones cristianas no católicas, a no ser con aprobación del obispo nuestro, del propio, no podemos comulgar de la cena del Señor, porque no estamos en plena comunión. Y eso muchas veces no le damos importancia. Aquí en Motril celebra Sorín, pero ¿en dónde? En San Antonio. Aquí. Bueno, pues el sacerdote ucraniano que celebra el rito greco-católico, pues celebra el oriental, pero es católico, ¿no? Es decir, si nosotros participamos en esa Eucaristía, aunque sea de rito oriental, podemos comulgar porque estamos en comunión de fe. Somos católicos todos. Y pueden comulgar los greco-católicos, no católicos, que son ortodoxos, porque también vendrán ellos a celebrar. Celebran conjuntamente porque es el mismo rito. Ah, ¿no celebran aquí? Ah, pues los bizantinos sí celebran juntos. Los bizantinos que celebran Sorín, a Sorín sí lo conocen. Que el otro sacerdote, algunos sí lo conocen, que el otro sacerdote del rito bizantino, que es rumano, y celebra para los de rito bizantino, tanto católicos como ortodoxos. Porque en Oriente la diferencia no es si eres católico o eres ortodoxo, sino si eres de un rito o eres de otro. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues ellos comulgan. Sin ser católicos todos, unos son católicos, otros ortodoxos, comulgan en la misma celebración porque tienen autorización de su obispo, porque no tienen otro sacerdote y no podrían celebrar nunca la Eucaristía. Por eso son casos excepcionales. Pero cuando no se dan estas excepciones, nosotros no estamos en plena comunión. Y por eso el credo, porque nos recuerda cuál es nuestra fe. El credo no es algo esencial en la celebración de la Eucaristía, ni pertenece ciertamente a sus elementos más antiguos. En la liturgia romana, en la nuestra, no aparece hasta el siglo XI. Pero es un elemento importante que tiene su sentido y su antigüedad, que en algunas liturgias como la oriental y la hispana, como les decía, alcanza los 14 o 15 siglos. En relación con el tema que nos ocupa, no cabe duda que la recitación comunitaria de esta oración está expresando públicamente la eclesialidad de los allí reunidos. Tenemos la misma fe, confesamos la misma fe, creemos la misma fe. En lo fundamental sentimos y expresamos nuestra fe. Un solo Señor, una misma fe, un solo bautismo. Por ese motivo, siempre que concluía un concilio, se redactaba un símbolo de la fe, precisamente para expresar que los que habían participado seguían estando unidos. Paso ya a la preparación de los dones, preparación del altar. El pan y el vino presentado en este momento de la misa son signos que también nos preparan para lo que vendrá. El pan y el vino serán transformados por Dios en el cuerpo y en la sangre glorificada de su Hijo. Luego, su vida glorificada se nos comunicará en forma de comida y bebida que nos dará energía y nos unirá como comunidad. Muchas veces la misa
al mismo tiempo que se realiza la presentación del pan y del vino, se lleva a cabo una colecta. Ahora esto sí es la colecta. No es la oración colecta de antes, sino la colecta de pasar a la cestilla. O se llevan al altar dones caritativos, subrayando así el fuerte vínculo que hay entre la Eucaristía y el mandamiento del amor a los demás. Sabemos que desde el principio los cristianos estaban preocupados por las consecuencias sociales de la fe y comenzaron por ello a compartir sus bienes. Lo estamos leyendo ahora en estos días de Pascua, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, pues se está haciendo referencia a la ayuda que se hacía en las distintas comunidades y dentro de la misma comunidad también, la ayuda en la comunión de los bienes y sobre todo en ayudar a los pobres, como una expresión de su vida en comunión. En descripciones de mitad del siglo II acerca de la Eucaristía se menciona la colecta para huérfanos y viudas y aquellos que pasan necesidad por enfermedades u otras causas. Decía San Agustín: aquellos que tienen y quieren dar libremente lo que les parece bien, lo que se recoge se entrega al que preside para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye proveedor para quien se halle necesitado. Y también San Juan Crisóstomo decía: ¿desea honrar a Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? Piensa que esto lo haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo. La comunión con el Señor conlleva la comunión con el hermano, especialmente con el más pobre. Y una vez que hemos preparado el altar, pues comienza la gran oración de la Eucaristía, la plegaria eucarística, que es la oración más importante. Con esta plegaria llegamos al corazón y culmen de la celebración de la misa. Esta oración es un acto comunitario de acción de gracia a Dios Padre por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. En el curso de la oración recordamos la grandeza de la obra de Dios. El pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros también somos conformados en un solo cuerpo y un solo espíritu con Cristo. Nosotros mismos nos unimos al único sacrificio de amor perfecto, el de Jesucristo que da su vida por nosotros. La plegaria eucarística comienza con un diálogo del sacerdote que, actuando en la persona de Cristo, nos guía dentro de la plegaria eucarística. El Señor esté con vosotros, decimos. Levantemos el corazón. La asamblea, en virtud de su sacerdocio real y participando de la fe, responde: es justo y necesario darte gracias. Luego, el prefacio continúa expresando el agradecimiento al Padre por todas sus obras de creación, redención y santificación. En toda la plegaria eucarística resuenan los motivos de comunión. Se menciona, por ejemplo, al obispo local y a todo el colegio episcopal unido al Papa. No estamos simplemente rezando por ellos, estamos expresando nuestra comunión con ellos y por tanto estamos rezando con ellos. Y así escuchamos en una de las plegarias eucarísticas: confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Javier, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Habitualmente en la Iglesia primitiva, los cristianos que viajaban fuera de su hogar llevaban con ellos una carta de su propio obispo que confirmaba que estaban en plena comunión con él. Luego el obispo del lugar al que habían viajado se fijaba en la lista de obispos con quien estaba en plena comunión con el credo que profesaban. Si el obispo que había enviado la carta estaba en la lista,
el viajero era admitido a la comunión en la Eucaristía de esa ciudad, porque compartía la comunión de la fe. Qué cosa más curiosa. No podían celebrar la Eucaristía si no estaban en comunión. El Papa es mencionado durante la plegaria eucarística, ya que al ejercer el ministerio de Pedro en la Iglesia, es asociado a toda celebración de la Eucaristía. Es nombrado como un signo y como servidor de la Iglesia universal. Al final de la plegaria eucarística, en la gran doxología final, cuando dice el sacerdote: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Esa es la doxología final. Pues el pueblo responde: amén. Y si se puede cantar, mejor. Es el gran amén. Proclamamos que creemos lo que se ha dicho, que nos unimos a la oración y que estamos comprometidos con todo lo que esto significa. Nuestra afirmación personal, creo, se integra dentro del creemos de toda la comunidad eclesial, congregada para el culto en torno a Cristo crucificado y resucitado. Podríamos meditar mucho más en los textos de la plegaria eucarística. Llegado a este punto de la ponencia, podemos revisar brevemente algunas de las características que sobresalen en relación al tema de la comunión. En toda la plegaria eucarística voy a destacar unos puntos donde se ve qué significa la comunión o cómo celebramos la comunión en la Eucaristía. La primera palabra es la epíclesis, otra palabrota. La epíclesis es la invocación. Cuando el sacerdote es una epíclesis, invoca la acción de Dios para que envíe su Espíritu y transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces eso es la palabra epíclesis, y hay muchas epíclesis. Entonces, la epíclesis reunido por el Espíritu Santo. La misa es la acción más intensa del Espíritu Santo. La tercera persona divina es el principio de la unidad de la Iglesia, ya que nos une íntimamente en Cristo y lleva a cabo la comunión de la Iglesia. La invocación al Espíritu Santo durante la plegaria eucarística se llama epíclesis. Ya en el relato de la creación, en el libro del Génesis, escuchamos cómo el Espíritu se cernía sobre las aguas para llevar a cabo la primera creación. El Espíritu estaba encima, creando, recreando. Sabemos que en la plenitud de los tiempos el Espíritu Santo descendió sobre María, otra epíclesis, para llevar a cabo la creación de la humanidad de Jesús, que fue el comienzo de la nueva creación. En la plegaria eucarística el Espíritu Santo es invocado para llevar a cabo la maravilla de la nueva gracia, de una nueva gracia y creación. Se trata de un importante recordatorio de que la acción que estamos celebrando está más allá de nuestra capacidad. Viene de Dios. En la epíclesis la Iglesia pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para bendecir los dones del pan y del vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que haga un solo cuerpo y un solo espíritu de aquellos que participan en la Eucaristía. En la plegaria eucarística tercera, por ejemplo, escuchamos decir primero que el Padre, por el poder del Espíritu Santo, da vida, santifica la creación y nos reúne. Santo eres, verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar. Después de proclamar este dinamismo o poder del Espíritu Santo como fuente de vida y consagración universal, se invoca la acción santificadora y dadora de vida del Espíritu Santo, para llevar a cabo su actividad culminadora de santificación. Es que bueno, me queda poquito, pero no quiero yo tampoco cansar a la gente. Esta epíclesis del Espíritu Santo no es solo sobre los dones del pan y del vino. La invocación sobre la comunidad congregada en la Eucaristía es digna de ser subrayada. Mediante el poder del Espíritu Santo, los elementos del pan y del vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el Espíritu Santo es también invocado sobre el pueblo
porque como cuerpo de Cristo debe corresponder más plenamente al don de comunión que Dios le ha conferido, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. La epíclesis nos revela algo importante acerca de nuestra identidad. La Iglesia tiene muchas formas externas de organizarse como cuerpo social, pero la acción del Espíritu Santo es vital para hacer posible nuestra comunión. Sin el Espíritu Santo nuestra vida de comunidad está muerta. Sin la acción del Espíritu sería inútil planear, organizar, emanar normas y reglas, tener todo previsto y controlado. Tendríamos una empresa modelo, una sociedad ejemplar, pero una comunidad de hombres es cuerpo de Cristo cuando está alentada y animada por el Espíritu Santo. Y ese es el sentido de la epíclesis eucarística. Otro detalle también que voy a destacar de esta plegaria eucarística es la comunión con los difuntos. Nuestra participación en la ofrenda personal del Hijo se convierte en una oración no solo para los vivos, sino también para los fieles difuntos, nuestros hermanos y hermanas que han muerto en Cristo, pero todavía no están completamente purificados por el amor. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis, escribe: presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Paso ya al rito de la comunión. Continuando con la dinámica de la liturgia eucarística, sigue lógicamente el rito de comunión. La comunidad se ha congregado en un lugar. El plan de Dios ha sido puesto ante nosotros en las lecturas de la Escritura, generando una respuesta por parte nuestra en forma de ofrenda. La acción de gracias ya ha sido formalizada. El pan y el vino han sido transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y nosotros también hemos sido transformados en un mismo cuerpo, un mismo espíritu en Cristo. Ahora ha llegado el momento de recibir la Sagrada Comunión. Fijaos que el título de esta conferencia, de esta ponencia, es la Eucaristía, signo de comunión eclesial. La palabra comunión la hemos, por así decirlo, reducido a este momento de la misa. Pero toda la Eucaristía es signo de comunión, que se simboliza, se hace significativo en una parte de la Eucaristía que es comulgar con Cristo. El Padre Nuestro, antes de comulgar rezamos el Padre Nuestro, nos damos la paz y se hace la fracción del pan. Son tres signos que expresan la comunión. Son tres signos que anticipan la comunión que vamos a recibir. El Catecismo dice que, ubicado entre la plegaria eucarística y la comunión, la oración del Señor, el Padre Nuestro, recapitula por una parte todas las peticiones e intercesiones expresadas en el movimiento de la epíclesis y por otra parte llama a la puerta del festín del reino que la comunión sacramental ya anticipa. La oración del Padre Nuestro es la oración primordial de la Iglesia. Nos revela al Padre al mismo tiempo que nos revela a nosotros mismos. Gracias a nuestra comunión con Cristo reconocemos que tenemos un Padre y que somos todos hermanos y hermanas. Tenemos la confianza de cruzar el umbral de la gracia divina con Jesucristo. Reconocemos esto de nuevo en el intercambio de la paz. Si somos hermanos, porque somos hijos de Dios Padre, por eso antes de comulgar con Cristo expresamos simbólicamente que comulgamos con el hermano. Ese es el sentido de la paz. Porque si no comulgo con el hermano, ¿cómo voy a comulgar con Cristo? Y dice Jesús, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Pues
creo que este texto expresa muy bien lo que significa la paz. Darle la paz al hermano, no hay que darle la paz a toda la iglesia. Darle la paz al hermano está significando que tú le quieres dar la paz a todo el mundo, que tú estás en paz con todo y que quieres seguir trabajando para estar en paz con todo el mundo, con toda la creación, con toda la humanidad. Y porque tú quieras estar en comunión, vas a necesitar de la comunión. Me voy saltando ya algunas cosas para no cansaros más. Y después del momento de la paz viene un gesto muy importante que es la fracción del pan. Mientras estamos cantando Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fracción del pan es un acto simbólico que nos recuerda que todos compartimos este único pan del cielo que vamos a recibir. En la fracción se agrega al cáliz una partícula de la hostia, conocida como fermento, contra el sacerdote, y deposita. Y muchas veces la gente pregunta, ¿y eso por qué lo hace el cura? ¿Qué significa eso? A mí me lo han preguntado muchas veces, yo me lo he preguntado. Una interpretación de este gesto es una especie de recordatorio de una antigua práctica para simbolizar la unidad de cada celebración local con la misa con la que el obispo de Roma celebraba el Papa. Durante varios siglos el Papa enviaba una partícula de pan consagrado de su celebración de la misa a cada sacerdote que presidía una celebración local, para que no estuviera separado de la comunión con él. Al principio solo había una Eucaristía en Roma, no había tantos cristianos, pero conforme fueron creciendo las comunidades, pues se vio necesario el celebrar en distintos sitios. Y entonces, ¿qué es lo que solía pasar en principio? Pues que los sacerdotes celebraban con el Papa y después la Eucaristía y después iban a celebrar con sus comunidades. Y llevaban una partícula de la Eucaristía con la que habían celebrado con el Papa, para significar que la Eucaristía que estaban celebrando con esa otra comunidad era la misma Eucaristía, porque estamos en la misma comunión. Es un gesto muy bonito, un signo muy bonito cuando ya sabiéndolo, pues entendemos que estamos en comunión con toda la Iglesia. No es solo la Eucaristía que se celebra en esta parroquia de Motril, sino esta Eucaristía está en comunión con todas las Eucaristías del mundo. Esta partícula, conocida como el fermento, se depositaba dentro del cáliz antes de la distribución de la comunión, para expresar que la Eucaristía es verdaderamente el sacramento de la unidad de la Iglesia. El término fermento era posiblemente una referencia a la Eucaristía como la levadura de la vida cristiana, y el instrumento por el cual los cristianos esparcidos por todo el mundo eran unidos en un único cuerpo, el cuerpo de Cristo como levadura en el mundo. Dado que lo que estamos recibiendo es el pan del cielo y el cáliz de la salvación, San Justino nos recuerda que nadie ha de tomar parte en él, excepto el que crea en la enseñanza de la Iglesia, haya recibido el bautismo para el perdón de los pecados y una nueva vida, y viva de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Cuando el sacerdote o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión sostiene la hostia delante de nosotros y dice el cuerpo de Cristo, estamos siendo preguntados implícitamente, ¿eres tú el cuerpo de Cristo? Es decir, ¿estás en comunión con Cristo y con tu hermano? Y si podemos responder amén, entonces podemos alimentarnos con el cuerpo de Cristo. Recibimos el cuerpo de Cristo para que juntos podamos ser más verdaderamente el cuerpo de Cristo en el mundo. Como nos recuerda San Agustín, en la Eucaristía hemos de ser lo que vemos y recibir lo que somos. También continúa diciendo, a lo que sois respondéis con el amén, y vuestra respuesta es vuestra firma.
se te dice el cuerpo de Cristo y responde amén. Ahora, el amén dicho cuando recibimos la comunión es una continuación del gran amén que expresa nuestra disposición a entrar en la vida de comunión que Cristo ha obtenido para nosotros con su muerte y resurrección. La Eucaristía nos hace la última parte de esta conferencia. Santo Tomás de Aquino y muchos otros en la tradición de la Iglesia afirman que el efecto extraordinario de la Eucaristía es nuestra asimilación mística y real con Cristo. San Agustín, por ejemplo, expresa esta convicción a través de la interpretación de la entrega de Jesús en la comunión y dice: yo soy el alimento de las almas adultas, crece y me comerás, pero no me transformarás en ti como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, es decir, los alimentos, cuando comemos cualquier alimento, se va asimilando en nuestro cuerpo. Pues la Eucaristía pasa al revés. Nosotros nos asimilamos al cuerpo de Cristo. Y el gran teólogo medieval San Alberto Magno también afirma que este sacramento nos transforma en el cuerpo de Cristo, de tal forma que nos convertimos en hueso de sus huesos, carne de su carne, miembro de sus miembros. Y como buen maestro continúa explicando: siempre que se unen dos sustancias de modo que una deba cambiarse y transformarse en otra, entonces la sustancia superior, más noble y activa, asimila la inferior, más débil e imperfecta. Siendo pues este alimento de naturaleza superior y más perfecta, le toca a él recibir la asimilación y cambiar al hombre que la recibe espiritualmente en Cristo. Dado el efecto extraordinario de la Eucaristía, nuestra transformación en Cristo, podemos comprender cómo la Eucaristía realmente nos convierte en un solo cuerpo y en una sola alma de manera única. El Papa Benedicto XVI comenta esto subrayando cómo el proceso de nuestra transformación, que ya ha comenzado cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, se apresura ahora y como consecuencia produce estos cambios. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros mismos seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Todos comemos el único pan y esto significa que entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración llega a ser de este modo unión. Dios no solamente está frente a nosotros, sino que está dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Al recibir la Eucaristía somos llamados a anticipar un nuevo futuro a través de las palabras y acciones para que éste pueda ser injertado ahora en el presente y podamos gustar de lo que vamos a hacer. La experiencia del silencio en nuestras celebraciones eucarísticas da la oportunidad a la gente no solo de recordar el pasado y celebrar el presente, sino también de abrir sus corazones al futuro de perfecta comunión con Cristo y entre nosotros que nos propone Dios. Con los ojos del alma podemos vislumbrar los nuevos cielos y la nueva tierra que inaugura para nosotros la Eucaristía. He entresacado unas palabras del presidente nacional de la adoración nocturna que pronunció el 30 de junio del año 2006 y salieron publicadas en el semanario Alba en un número extraordinario sobre la adoración nocturna. Y decía: la celebración en el núcleo de la misma vigilia es importante porque nos incorpora más plena, consciente y activamente al sacrificio de Cristo, es decir, nos hace uno con Cristo, dándonos algo que no ha sido primordial a lo largo de toda la historia de la adoración nocturna española: el carácter expiatorio de nuestras vigilias. No vamos a las vigilias nosotros solos. Es una palabra que me gustaron mucho, muy bonita. Dice: no vamos a las vigilias nosotros solos. Llevamos con nosotros, este es el sentido de comunión, todo el mundo que se queda fuera, con todas sus necesidades y sus problemas, con todos sus pecados y nuestros pecados, a los que Cristo ha venido a traer el único remedio posible, que es el perdón de Dios, la reconciliación con el Padre. No somos mejores que los que no han venido a la vigilia. No venimos a arreglar el mundo, venimos a unirnos con el sacrificio eucarístico a Jesucristo,
que es quien verdaderamente salva al mundo, y para eso es necesaria la celebración de la Eucaristía. Y ya quiero concluir esta reflexión haciendo un pequeño homenaje al santo que hoy celebramos, San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, que próximamente, si Dios quiere, va a ser declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto, y que en esta semana, pues bueno, desde el día 1 hasta ayer no anteayer, han estado sus reliquias en Granada. ¿Habéis tenido noticias? No sé si... Pues han estado sus reliquias, bueno, parte de sus reliquias en Granada, ¿no? Y bueno, un santo también muy ligado a Granada. Hay dos grandes santos de la historia de la Iglesia española que se convirtieron en Granada gracias a su predicación: San Juan de Dios y San Francisco de Borja, pero después también otros personajes. Pues he entresacado tiene muchos sermones, muchas cartas, ¿no? Pero quiero cumplir con estas palabras del gran santo, precisamente en un sermón con motivo de la octava del Corpus en Granada, en el año 1547. Pronunció un sermón largo, yo solamente he sacado estas palabras, que San Juan de Ávila, hablando precisamente de cuáles son las consecuencias de comulgar con Cristo, de recibir a Cristo. Está en castellano antiguo, porque es texto original. Yo voy a intentar un poco adaptarlo para entenderlo mejor. Os ruego que penséis cómo cuando uno ha comulgado tiene a Cristo en su entraña, cómo es transformado e incorporado a Él y es hecho participante de sus merecimientos, de todo lo que Él ganó, de la gloria del reino, del descanso. Como cuando ahora se casa una mujercita con un rey, ella tiene honra y estado de reina por ser la hacienda y estado de su marido, y se dice todo lo que tiene él ser suyo propio por estar casada con él, por ser una cosa con su marido. Qué comparación más bonita. Así, comulgando tú, metiendo a Cristo en tus entrañas, te convierte Él a ti en sí, y quedáis tú y Él hechos una misma cosa. Y por eso quedó debajo de semejanza de pan, para dar a entender la unión que hay entre Él y quien lo recibe. Así como cuando comes tú un manjar, se convierte en tu sustancia y queda hecho tú, así es acá, pero no conviertes tú a Dios en ti, mas Él a ti en sí. En castellano antiguo, pero hemos entendido el sentido, que era lo que decía San Buenaventura, pero dicho de otra manera por un santo muy nuestro. Pues con estas palabras del santo y con el significado de la comunión eucarística, pues que todos seamos signo, instrumento de comunión eclesial. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo le diría a usted que tenemos la misa muy total. No nos damos cuenta de cada detalle y momento de la Eucaristía porque es extraordinario. Y explicado como usted ha explicado todo lo del final, extraordinariamente para llenarnos de verdad y saber qué hacemos. Cuando mucha gente a lo mejor está distraída y está hablando, pero que no tenemos sentido del significado y el poder tan grande que tiene la Eucaristía. Y de hecho, después de la consagración, pues cuando decimos este es el sacramento de nuestra fe, también podemos decir, son dos expresiones, este es el misterio de nuestra fe. El misterio no porque sea algo incomprensible,
accesible, ¿no? Porque comprendemos lo que significa que Cristo se ha entregado por nosotros y para nosotros, sino porque la celebración de la Eucaristía es algo tan deslumbrante que nunca nos deberíamos de acostumbrar a celebrar la Eucaristía. Antes de venir yo aquí, he estado con un grupo de niños, estamos también en la parroquia y en el de la noche estamos también de primeras comuniones y el domingo pues tenemos un grupo de niños, ¿no? Y bueno, pues hemos estado preparando alguna cosa y eso, en fin, recordando. Y decía un chiquillo, dice, estoy nervioso, ya casi no puedo ni dormir, porque estoy deseando que llegue el domingo. Digo, pero ¿tú para qué crees que llegue el domingo? Bueno, la fiesta, los regalos, dice, es que tú no sabes lo importante que es recibir el cuerpo de Cristo. Y yo decía para mí, qué alegría si guardáramos todos siempre la ingenuidad o la candidez de un niño que está deseando recibir el cuerpo de Cristo y de recibir la Eucaristía. Pero da esta pena porque a veces lo recibimos como el vaso ese que te bebe agua. Da pena porque no nos damos cuenta del significado, la importancia y quién hay allí. Bueno, pues eso es lo que tenemos que transmitir nosotros. Sí. En vez de lamentarnos de lo que vemos muchas veces, pues cada vez celebrar mejor los sacerdotes y los fieles. Los cantos acompañan mucho, el salmo cantado es precioso también, todas esas cosas que animan mucho. Agradeciendo a su presencia. Muchas gracias.